empezar a conocer nuestro mundo emocional un poquito más de cerca, un poquito con más atención, pero sobre todo desde esta postura de observadores y de investigadores de la mente, de la que hemos hablado también desde el inicio del programa. Entonces vamos a empezar a echarle un poquito de luz a nuestro mundo emocional y sobre todo nos vamos a querer detener y vamos a querer poner un poquito de énfasis en las sensaciones de las emociones en el cuerpo. Si se han dado cuenta, hemos hablado muchísimo de cómo podemos atender las diferentes sensaciones, ¿no? Las sensaciones del respirar. Hablamos, bueno, pues también vamos a hablar de las sensaciones de las emociones. Ahorita voy para allá, pero primero quiero introducir un poquito el por qué es tan importante empezar a generar esta autoconciencia, o sea, por qué el darnos cuenta de que las emociones están ahí, el empezar a tomar esta conciencia de que están ahí, nos van a permitir caminar poco a poco hacia la regulación emocional, que es la otra gran habilidad de la que vamos a estar hablando en los próximos días. Y el ejemplo más claro es lo que a mí me sucede muchas veces, sobre todo en tiempo de calor, ¿no? Ahorita hace mucho calor aquí en la ciudad de Querétaro, en el lugar donde yo vivo. Hay personas que nos escuchan de otros países, o bueno, ven y siguen el reto de otros países y de otros lugares de la República, pero bueno, prácticamente en todo México en esta época hace muchísimo calor. Y bueno, pues ahorita estamos con esta condición. Y lo que voy a contar a continuación me sucede constantemente, ¿no? Entonces, estoy en algún lugar, tengo que manejar para venir aquí a la oficina, hay mucho tráfico, a mí no me gusta usar mucho el aire acondicionado, entonces casi siempre traigo las ventanas abajo y pues voy con todo el jolgorio del día, ¿no? Con todas las actividades, con todas las preocupaciones que tenemos, con todas las actividades pendientes. Pero cuando llego a la oficina y que tengo sesiones, ¿no? Ya sea con personas, con profesionistas, con deportistas, pues siempre me gusta empezar con unos minutitos de atención plena, ¿no? Empezar a fomentar una mente atenta, clara y calma antes de empezar a trabajar. Entonces practicamos mindfulness. Y si se han dado cuenta también, cuando vamos practicando mindfulness, pues no solamente es empezar a llevar un poquito de atención al cuerpo, a cómo está mi cuerpo, a cómo está mi mente, a cómo está mi postura, todo esto, sino que esto sucede como de forma natural y de forma automática. Entonces lo primero que observo en estos días de calor es que de repente me siento, empiezo a practicar, empiezo a llevar un poquito de atención al cuerpo y lo primero que identifico es, tengo resequedad en la boca, tengo la boca seca, tengo los labios secos, seguramente tengo, por supuesto, sed. Ahora, sigo indagando un poquito y cuando sigo indagando, ¿de qué me doy cuenta? Que, hay un ligero dolor de cabeza. ¿Desde cuándo vengo sintiendo ese dolor de cabeza? Pues es evidente que no lo sentí en el momento en que me senté. El dolor de cabeza muy probablemente llevaba ahí 20 minutos, 25 minutos, quizá 40 minutos. Probablemente igual, la sed no es como que la sentí en ese instante, sino que ya venía deshidratándome desde hace un rato, que había tomado agua, pero con todo el movimiento y con todo este calor, pues me venía deshidratando, pero yo no me daba cuenta. ¿Y por qué no me daba cuenta? Porque mi atención no estaba ahí, porque mi atención estaba en cualquier otro lugar. ¿Sí? ¿Recuerdan esta frase de William James? En todo momento donde está tu atención determina tu realidad. Bueno, pues si de repente estás en todas estas situaciones, en manejar, en correr, en resolver, en lo que fuere, pues de repente no te das cuenta de lo que está sucediendo en tu propio sistema. Y bueno, cuando me doy cuenta de esto, pues digo, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Pues evidentemente porque no estoy tomando agua o no he tomado el agua adecuada. ¿Cuál es la solución? Pues tomar agua. Entonces me espero un momentito, por supuesto no freno ahí la sesión de mindfulness, sino que termino la sesión de mindfulness, pero en el momento en que terminamos voy y me tomo un vaso de agua y entonces se quita la sed y por lo general también el dolor de cabeza va hacia abajo. ¿Con esto qué quiero decir? Que la autoconciencia va a ser la puerta que nos va a permitir el ponerle una solución a lo que nos sucede y en el mundo emocional no es distinto. Es decir, que si nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay ciertas señales, como en este caso la resequedad, pues puedo entonces indagar de dónde vienen y ponerle una solución. Y así vamos a trabajar también con nuestras emociones. Todas las emociones tienen diferentes sensaciones en el cuerpo. El enojo, la ansiedad, la tristeza, la frustración, el desprecio, la ansiedad, la angustia, la felicidad, por supuesto. Todas las emociones tienen diferentes manifestaciones tanto en nuestro sistema nervioso central como en el propio cuerpo. Y el día de hoy quiero que
tanto en la práctica formal, pero sobre todo hoy día va a ser un día de práctica no formal, porque sobre todo en la práctica no formal quiero que nos empecemos a dar cuenta de dónde están las sensaciones de las emociones en tu cuerpo. Como pista, la gran mayoría de nuestras emociones, sobre todo las aflictivas, se sienten en el rostro. Nuestro rostro se suele tensar, el ceño fruncido, la mandíbula apretada, ¿sí? También en el cuello solemos acumular muchas emociones, ahí se manifiesta mucho, hombros, pecho y abdomen, ¿sí? Esos son los lugares donde la gran mayoría de las veces hay sensaciones, sobre todo de emociones aflictivas. Pero ojo, no son los únicos, también se sienten en otro lado. Entonces, en la propuesta para la práctica, tanto formal como no formal del día de hoy, lo que vamos a hacer es subir un formato con siluetas y con diferentes emociones. Y la idea es que ustedes estén en este modo de observador a lo largo del día. Y entonces que solito empiecen a concluir, que empiecen a observar, ¿no? Que empiecen a hacer su propia investigación de dónde se sienten estas emociones. ¿Dónde se sienten? Y también es importante determinar cómo se sienten, que es bien difícil hablar de sensaciones, pero supongamos que voy en el tráfico, ¿no? Y entonces me empiezo a desesperar porque esto no avanza. Entonces empiezo a llevar la atención y digo, oh, ok, siento como ganas de moverme, siento como una gran opresión o como una gran tensión a lo largo del músculo, y siento como, tanto como que alguien me presiona, pero al tiempo como que me siento medio encadenado, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en la silueta, incluso ponerle color es bien interesante a las emociones. Seguramente ya vieron aquí a mis amiguitos de Intensamente que vamos a estar utilizando, y la razón por la que tienen esos colores y la razón por la que tienen incluso ese cuerpo no es una coincidencia, sino que tiene que ver mucho con el mundo emocional. Ya lo iremos también develando. Pero entonces también pueden, en esa silueta le pueden poner colores, pueden dibujar en qué parte, ¿no? Por ejemplo, el estrés. Hay mucha gente que dibuja el estrés en los hombros y ponen como una especie de pesas, ¿no? Porque te sientes como pesado, te sientes como que algo te lleva hacia abajo. En otro aspecto, por ejemplo, ¿cuál es otra? Hay una que dibujan mucho un torbellino en la mente, ¿sí? Cuando hay mucha ansiedad, cuando hay mucha frustración, hay gente que dibuja un torbellino en la parte de la cabeza. Entonces el chiste es no solamente ubicar esos lugares físicos en donde se sienten las diferentes emociones, intentar ponerle un nombre, así lo van a ver en el formato, sino que también vamos a intentar darle una metáfora, ¿no? O una imagen, como un símbolo a cómo se sienten esas emociones, y finalmente si quieren también dibujarlo con un color va a ser muy muy interesante, ¿sí? Y entonces desde aquí vamos a partir el día de mañana para seguir trabajando sobre esta autoconciencia emocional, pero todo o el objetivo o toda la sesión del día de hoy gira alrededor de empezar a generar esa conciencia emocional. ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo se sienten? ¿En qué parte del cuerpo las siento? ¿Qué nombre les puedo llegar a dar? Y entonces eso empezará a apuntarlo, eso empezará a reflejarlo, porque tal cual como en el ejemplo del dolor de cabeza, el darme cuenta de eso va a ser lo que me permita el eventualmente poner ciertas soluciones, ¿sí? Y ya veremos que hay diferentes soluciones. Cuando pasemos a autorregulación emocional, no es solamente una, sino que hay una gama de técnicas con las que podemos aprender a regular. Pero lo primero es generar esta autoconciencia emocional.